Porque tú has hecho el esfuerzo de venir a tu casa y de venir algo grande para darte. Agradecele de la entrada porque Él no te va a pasar. Él no te va a pasar. Él está aquí desde un principio de todo. Así lo dice su palabra. Él está desde el principio de todo. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Los saludo con la paz del Señor. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. La verdad que le contaba a un hermano, ¿no? Que ya hace una semana que el Señor me estaba dirigiendo para que podría preparar una palabra para el día de hoy. Y sentía un nombre que me daba vuelta por la cabeza y lo asocié a un compañero de trabajo y pensé que estaba pasando algún problema y me puse a hablar con él. Al otro día, ya con más claridad, escuchaba ese nombre. Y pude darme cuenta que lo que decía el Señor era Jonás, Jonás, Jonás. Entonces me puse a pensar que el Señor quería que hablara sobre Jonás, ¿no? Todos lo conocemos a Jonás. Sabemos que era un profeta menor, pero que tiene su tiempo puesto por el Señor, en el cual demuestra un caminar con una dualidad. Cree, pero a su manera, hasta que el Señor realmente lo hace madurar de una vez por todas. Porque Jonás era un personaje en el cual nosotros nos tenemos que identificar con él. Digo nosotros porque yo soy el primero que me identifiqué con él, ¿no? Por mi vida, ¿sí? Cómo fue transcurriendo hasta que conocí al Señor. Y después que lo conocí, me costó hacer su voluntad. Me costó muchísimo y me sigue costando, por supuesto. Pero la historia que hoy vamos a contar es todo un trayecto largo, ¿no? Pero vale la pena tomarse el tiempo, después cada uno en su casa, de recorrer esta palabra. Porque lo que descubrí en mi investigación es que esta palabra es también para nosotros. Porque creyendo, a veces hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Desde el momento que somos tripartitos, ahí tenemos el primer obstáculo. Porque sé que Dios es espíritu y que Él, cuando me creó desde la tierra, sopló parte de su espíritu en mi vida. Pero cada uno de nosotros
somos también una trilogía. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu que tenemos en nuestra vida, que transformamos nuestro cuerpo en templo de ese espíritu, muchas veces lo obviamos, como en el caso de Jonás. El caso de Jonás fue algo que la palabra relata la desobediencia de alguien que cree en Él, alguien que cree en Dios, y que por momentos permite que su carne tome autoridad. Por eso Jonás, más allá del llamado que tenía y más allá que sabía dónde tenía que ir, se tomó un barco para el otro lado. Quería escapar a la responsabilidad. ¿Por qué? Ahora vamos a leer parte del libro de Jonás, pero Jonás tenía un pequeño problema, como los tenemos todos, ¿no? De que me cuesta aceptar al otro. Cuando la palabra dice que tenemos que amar a nuestro enemigo, como lo recordó bien el hermano hoy, eso nos cuesta un montón. Y lo que Dios le pedía a Jonás era que vaya a un pueblo a salvarlo de la destrucción. Pero ese pueblo estaba en contra de Israel. Entonces Jonás toma su autoridad, pero cuando va se da cuenta que ¿cómo vamos a salvar a alguien que está en contra nuestro? ¿Y qué hace? Toma el desvío. Pero en ese desvío el Señor le hace ver lo equivocado que está. Y él se da cuenta de esa equivocación. Y al darse cuenta de esa equivocación, le pide perdón al Señor. Vamos a leer parte y vamos a tratar de discernir lo que la palabra dice. Igualmente tenemos tiempo porque... sí. La palabra del Señor dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ello. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quien Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Alguien que cree en otra entidad exhorta a Jonás. Entonces, y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por culpa de quién
nos ha venido este mal? Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero más no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Tú pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomamos a Jonás y lo echamos al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La historia sigue, pero vamos a intentar escudriñar las cosas, porque el relato lo que hace es destacar la misericordia de Dios. La misericordia que se presenta y se extiende incluso hasta los enemigos que en ese momento, ¿sí?, eran enemigos de Israel, ¿sí? Entonces, la historia de Jonás era que no quería que esta gente se salve, que esta gente tenga la posibilidad de salvarse, y él por eso toma otro ramal. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos una misión donde Dios nos ha puesto sobre esta tierra. Quizás algunos todavía no tenemos esclarecido el porqué de las cosas, pero sabemos que tenemos algo por qué transitar sobre esta tierra, porque por eso estamos acá, porque cada uno de ustedes ha sido elegido y Dios le ha puesto una misión en sus vidas, ¿sí? Y muchas veces yo sé que es difícil ayudar. La palabra dice: amarás a tu enemigo como a ti mismo. Y muchas veces nos dejamos de amar nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que no podemos amar a nuestro enemigo porque no has hecho ciertas situaciones en las cuales afloran y se presentan en nuestra vida de una manera que no nos permiten vivir bien. El encargo de Dios, cuando llamó a Jonás entonces, que él era un profeta hebreo, para que se vaya a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio y enemigo de Israel. Ese era el gran inconveniente que tenía Jonás para obedecer al Señor. Ir a salvar
a los enemigos. Ese era el pensamiento que tenía Jonás. Cuando Dios lo manda a Jonás a que proclame un mensaje, Jonás no piensa que el mensaje que él va a llevar le va a cambiar sus vidas, como nosotros cambiamos cuando escuchamos el mensaje del Señor y empezamos a transitar de una manera distinta. Y cada día nos esforzamos un poco más. Y cada día estamos más fortalecidos porque le damos la posibilidad a nuestro espíritu, puesto por el Señor en nosotros. Y nosotros tenemos la idea que somos el templo de eso y lo tenemos que guardar ahí para que fortalezca nuestra vida y fortalezca la vida de nuestro entorno. Entonces, hay una lucha que empieza cuando el Espíritu quiere tomar lugar en nuestra vida y nosotros intentamos dárselo. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién está sobre la tierra? Nuestro enemigo. Entonces, él va a intentar disuadirnos. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo actúe en contra del mensaje del Señor. Entonces, esto es lo que sucedió en la vida de Jonás. Algo lo inquietó de tal manera que no estaba en el plan de Dios para ir a salvar a sus enemigos. No pensó que por más que nosotros tengamos ciertos pensamientos, el Señor ya nos dijo que nosotros no tenemos enemigos, porque tenemos que amar a esas personas como a nosotros mismos. Jonás intenta escaparse, pero en ese escape, el Señor, ¿qué hace? Levanta una tormenta terrible. ¿Para qué? Para que los que están empiecen a tratar de defenderse de los ataques del clima en todo caso, ¿sí? Porque ellos no saben que es un ataque espiritual lo que van a recibir, sino lo ven manifestado en una gran tormenta. Entonces, cuando lo ven que Jonás está haciéndose una siesta, porque no le interesaba lo que pasaba, porque él sabía que estaba protegido por el Señor. Pero cuando lo despiertan y le preguntan por qué, quién era, todo, él declara quién es y lo que hace. Entonces lo toman como un enemigo que está en el barco. Entonces intentan que Jonás desista de su viaje, por decirlo de alguna manera. Y él se ofrece a bajarse del barco porque sabe que él cometió el error y que cuando él se arrepienta, el Señor va a calmar esa tormenta. Entonces dice, me ofrezco para que me tiren. Y esta gente no lo quería tirar, por más enemigo que sea, porque sabía que estaba en el medio del mar, que no era tan fácil, ¿sí? Hoy en día quizás tenemos más posibilidades de salvataje, pero en esa época era imposible que salga, no sé, un submarino, un helicóptero, otro barco a salvar a algo que se estaba destruyendo por la tormenta. Entonces él ofrece su vida de una manera. Pero el Señor tenía algo guardado para seguir salvándolo, para darle tiempo a que recapacite de lo que había hecho, que era desobedecer a Jehová. Entonces, al tirarlo al agua, dice la palabra que un gran pez se lo traga. Y Jonás pasa en vida, en el vientre de ese pez, 3 días y 3 noches.
Y eso es en total oscuridad. Entonces, ¿qué hace Jonás? Trata de lavar su alma en el sentido de pedir perdón al Señor por no haberle hecho caso y haber ido a Nínive de entrada. Entonces el Señor, si ustedes después en su casa siguen leyendo la palabra, van a ver que cuando Jonás se arrepiente de que no fue a Nínive, el pez lo vomita literalmente en una costa. Entonces, en ese sacrificio que pasó Jonás dentro del vientre de ese pez, donde él confiesa al Señor sus errores, por decirlo de alguna manera, y el Señor le da una segunda oportunidad y intenta que el enojo de Jonás pase, sino que haga lo que el Señor le había pedido que haga. Siendo así, Dios le da una segunda oportunidad y Jonás obedece, dirigiéndose a Nínive. Y ahí empieza a proclamar ese mensaje divino que había recibido, de que si no cambiaban su actitud los habitantes de ese lugar, iban a ser destruidos. Por lo tanto, ese mensaje entra en el pueblo y le hace cambiar la perspectiva de su manera de ser. Pero Jonás sigue enojado con el Señor, porque dice: ¿por qué Dios es misericordioso con sus enemigos? Entonces Jonás, ¿qué hace? Sale de la ciudad después de haber proclamado todas estas palabras y haber predicado a esta gente, a esperar qué resolución tiene el Señor para con él. Es una zona donde hace mucho calor, no tiene abrigo del sol ni nada por el estilo. Entonces intenta hacer algo, pero no lo favorece. Junta cosas y qué sé yo para tener un poco de sombra, pero no puede salir airoso de eso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hace crecer una planta de calabacera, dice, para que sea parte de la sombra de Jonás. Ahora bien, Jonás, al ver ese milagro que el Señor hizo, que de la nada creció un árbol y él puede estar a la sombra, agradece. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente, como él todavía tenía ese pensamiento negativo, por decirlo de alguna manera, Dios pone un gusano que lesiona la planta y la planta se seca. Entonces, Jonás empieza a ser atormentado de vuelta y se enoja porque la planta murió. Entonces Dios confronta a Jonás diciéndole: te has complacido de la planta por la cual no trabajaste ni le hiciste crecer.
y no me he de compadecer yo de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 20.000 personas que iban a ser muertas. ¿Cómo, dice el Señor, voy a permitir que estas personas no se arrepientan y salven su vida? En esta historia, el Señor le hace ver a Jonás que estas personas, por falta de conocimiento, nunca conocieron al Señor. Nunca hubo nadie que se les acercó y le habló del Señor. Nosotros hemos tenido suerte que alguien se acerca a nuestras vidas en un momento límite, puesto por el Señor, y te da una esperanza distinta. Te da la posibilidad de volver a la vida y de servirle al Señor. Muchas veces yo cuento de mi experiencia, ¿no? Hoy la recordábamos con el hermano que 6 días de vida. Y yo no me quería morir. Yo era católico, pero yo no me quería morir. Pero tampoco pensaba por qué estaba en esa situación. Entonces, cada uno de nosotros quizás tenemos como reflejo en nuestra vida alguna situación como si fuésemos un Jonás más, donde creemos en el Señor, pero nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta tanto que cometemos errores, porque si hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar libres, no solo de lo que nos está aconteciendo en ese momento, sino vamos a estar libres del enemigo que quiere tomar nuestras vidas. Y nosotros no nos damos cuenta de esas cosas. Nosotros tenemos que cargar con una cosa que es el prejuicio. El prejuicio humano dice que la historia expone el egoísmo y la estrechez que pone en mirar Jonás cuando se enoja porque Dios muestra gracia a quienes él considera indignos de la salvación. Si nosotros pensamos de esa manera, estamos actuando de una manera egoísta, y el Señor te trae a su camino para que vos saques el egoísmo y lo eches por tierra. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros vivamos en comunidad y que pensemos también en lo que le pasa al hermano que tenemos al lado, lo que le pasa a aquel que no conozco, o lo que le pasa a aquel que no me quiere y no sé por qué. Pero el Señor te dice que tú lo tienes que amar igual. Entonces, ese prejuicio humano que todos tenemos por ser tripartito y tener un cuerpo, y el cuerpo quiere tomar autoridad más allá de que hemos hecho algunas cosas bien y otras cosas mal, tenemos el mandato del Señor que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y ahí nos tiene que caer, no sé si la palabra es justa, pero la ficha, ¿sí?, en el cual nosotros no somos solamente carne, nosotros somos espíritu también. Y ese espíritu está dentro de nuestra carne. ¿Para qué? Para poder limpiar nuestra alma, que es la que nos permite actuar sobre el cuerpo. Cuando nosotros tenemos el alma corrompida, por decirlo de alguna manera, nuestras decisiones van a ser malas. Pero cuando nuestra alma se va limpiando de esa corrupción, nuestras acciones empiezan a ser buenas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está dentro nuestro es el que limpia el alma
y el alma es la que mueve al cuerpo para hacer cosas buenas por los demás. No importa en qué condiciones esté la otra persona. Lo importante es que yo sirva a mi Señor, que yo sea su siervo. No solamente siervo es el pastor o el profeta, no, siervos somos todos. Desde el momento que Él nos elige como hijos, ahí somos siervos de Él. Porque Él te va a poner las metas para que vos, en tu barrio, en tu trabajo, no sé, en la escuela, los más jóvenes, puedan ser centro del Espíritu Santo para poder transmitir la palabra del Señor. Cuando uno se arrepiente, dice, muestra el poder del arrepentimiento genuino para cambiar la voluntad de Dios, que Él no te castiga. Nosotros mismos nos castigamos al no ser personas que hacen la voluntad de Dios. Por eso, muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de hacernos esta pregunta: ¿cómo entender la voluntad de Dios? ¿Cómo entendemos nosotros la bondad del Señor, que no hace acepción de personas? Porque a mí me cuesta muchas veces en mi trabajo integrarme en un lugar en donde todo el mundo te tira piedra. Pero cuando vos te pones de escudo al Espíritu Santo, esas piedras no te van a hacer mal. Y quizás tropieces alguna vez, pero el Señor dice que no tenés que tropezar 2 veces con la misma piedra. Entonces, la voluntad de Dios es un proceso que, según la tradición cristiana, se logra a través de una combinación de fe, estudio, oración y reflexión. Nosotros tenemos que conocer la palabra, tratar de escudriñarla, para que nuestra fe en lo que está en ese escrito salga cada vez con más valentía y se concrete en nuestras vidas. No se trata, dice, de un conjunto de reglas solamente, sino de un camino para acercarse a la mente de Dios. Cuando tú te acercas a la mente de Dios y tomas el mensaje del Señor y lo cumples, empiezas a tener la victoria, a pesar de cualquier esfuerzo que tengas que hacer, y muchas veces somos golpeados. Entender la voluntad de Dios no es un método mágico, sino es un camino de crecimiento espiritual que requiere dedicación. Cuando yo tomo mi tiempo para orar, cuando yo tomo mi tiempo para ayudar, cuando yo tomo mi tiempo para llevar la palabra del Señor, ese tiempo toma una validez en mi vida que me da victoria. Ahora bien, esa tarea que requiere una dedicación se constituye sobre una relación con Dios a través de su palabra, la oración y la guía del Espíritu Santo, mientras se usa la sabiduría y el libre albedrío para tomar decisiones que glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta tu libre albedrío, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que las decisiones que tomamos muchas veces no están en el plan de Dios, están en nuestro propio plan, y ahí fracasamos, porque pensamos que Dios nos da libre albedrío. Entonces tenemos que hacernos responsables de las cosas que nos acontecen, que nos hacen mal. Mira, hay una parte que está en Lucas 11:30 que dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre en esta generación. Jesucristo está diciendo que Él va a pasar situaciones
como la que pasó a Jonás. Y si vamos a Mateo 12, 40, 41, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se hacen primeros a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué quiere decir? Que el Señor toma la historia de Jonás como algo importante también en su vida. ¿Por qué? Porque él fue obediente y pasó 3 días y 3 noches en el lugar más terrible. A nosotros eso nos tiene que servir. ¿Por qué? Porque el Señor, gracias a eso, tuvo la resurrección. ¿Por qué? Porque su gran amor entregó su sangre, y nosotros hoy estamos transitando por eso, por esto. Pero si nosotros intentamos vencer esos dolores, lo que vamos a hacer es tener nuestra propia resurrección y estar en un lugar en el cual solamente va a existir el amor. No va a existir el odio, ni la depresión, ni la angustia, nada. Nosotros vamos a poder presenciar la presencia del Señor en nuestras vidas, tratando de que cada día seamos mejores. Por eso, para cerrar todo esto, no nos olvidemos que nosotros, al ser tripartitos, o sea, nuestro espíritu que proviene de Dios, nuestra alma que forma parte espiritual de lo que debemos limpiar con lo que recibimos del Señor, y nuestro cuerpo que está formado de la tierra por el Señor, para poder transitar y actuar sobre esta misma tierra. Eso quiere decir, tenemos todo desde un principio. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. No esperemos que nos pase lo de Jonás. Cuando ustedes lean toda la parte del libro de Jonás, van a ver que termina el libro con una incógnita. Ya, no se habla más de Jonás. Se supone que Jonás, eso fue lo que necesitó para realmente ser un siervo del Señor. Pasar por esa prueba para no decir no, porque el cuerpo dice no. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nuestro cuerpo tenga autoridad por parte de nuestra alma y no por nuestro cuerpo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo también es dominado por otro tipo de energías que no provienen del Señor, que están para que nosotros caigamos, tengamos pecado, hagamos cosas que no están en el orden del Señor, y después pasemos a una vida eterna en la cual no va a estar el Señor, sino va a estar el otro Señor que elegimos, sin pensar en las consecuencias que vamos a tener. Por eso, hermano, lo de Jonás es una historia en la cual cada uno de nosotros tenemos que vernos reflejados. ¿Por qué? Porque es una ayuda para poder salir adelante, para poder cambiar nuestra vida por algo mejor, que es la eternidad al lado de nuestro Señor y de todas aquellas personas que han sido parte de nuestras vidas. Vamos a estar orando. Padre, te doy las gracias, Señor, porque tú me has permitido discernir tu palabra
tú me has permitido, Señor, que haya un cambio en mi vida carnal, gracias a mi crecimiento espiritual que tu palabra me da día a día. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú estés lumbrera en nuestras vidas, que tu luz no se apague nunca, Señor, en nuestras vidas, para que podamos ver cada una de las situaciones a pasar y no caer en oscuridades. Te doy las gracias, Señor, y pido por tu pueblo, Señor, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Oh Padre eterno, tu gracia y tu misericordia en esta noche se demuestra cuando tan solo nos sigues dando oportunidades para poder cambiar. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. En el nombre, sobre todo nombre, oh Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios me lo bendiga grandemente. Todo aquel que necesite oración, vamos a estar orando. Dios lo bendiga.